alabanzas Rápidos y Furiosos no me iba a entender, porque hay una alabanza que sí me gusta mucho y pienso que es algo que nosotros debemos hacer. Pero ahora no la tenía mi hermana adelante, no le pedí alabanza. Me debes una alabanza. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Puedes mirar a tu izquierda y a tu derecha? ¿Sí? ¿Puedes ver? ¿Sí? Eso. ¿Lo conoces? Eso. Hazle una pregunta. Pregúntale, ¿eres salvo? ¿Eres salva? Por ahí tiene que ver la prédica, por ahí va, ¿sí? Vamos a hablar de eso, ¿sí? De la salvación. Pero tiene usted una óptica en que tal vez nunca lo han visto así. Yo cuando leía la palabra, a veces me daba miedo. Me decía, Señor, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? ¿La salvación es gratis? ¿Es tan gratis como parece? ¿Qué ha significado la salvación en tu vida? Y una pregunta más difícil. ¿Cuántos han muerto para que tú seas salvo? Exacto. Un Dios tuvo que ser sacrificado para que tú y yo seamos salvos. ¿Cuántos profetas, cuántos hermanos han muerto por llevar esa palabra para que tú estés sentado ahí y para que yo esté parado acá? ¿Cuántos murieron? ¿Cuánto representa la salvación en tu vida? De eso vamos a hablar hoy. El título de la prédica hoy es ¿vale la pena? Por favor, esa pregunta tenla en el aire. ¿Vale la pena? Y de eso vamos a hablar. ¿Está la presenta? Correcto. Vamos a empezar. Leemos Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Ustedes, si van a comparar en su Biblia, he utilizado dos versiones. La Reina Valera, que comúnmente usamos, y la otra es la Biblia en lenguaje sencillo, porque hay algunas partes que eran un poquito difíciles de entender y he tenido que cambiar la versión para que se les haga a ustedes entendible, ¿sí? Vamos a leer. Leo yo el 7, ustedes leen todo el 8, yo el 10 y el 11, ¿sí? Empiezo. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Ustedes, 8. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. ¿Pueden cerrar sus ojitos? Por favor, vamos a orar. Agache la cabecita en señal de reverencia y pidamos sea Dios hablándonos. Padre Santo, gracias Señor te damos por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque nos das la oportunidad de hablar de ti, Señor. Te presentamos nuestras vidas, Señor, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con los pecados que aún tenemos ocultos, Señor. No podemos engañarte, tú lo sabes todo. Perdónanos, Señor, queremos aprender de ti, Santo. Pon ángeles alrededor de la iglesia, Señor, ángeles que nos cuiden, Padre. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de distracción, de incredulidad y lo echamos fuera de este lugar, Padre. Queremos aprender de ti. Abre tu palabra y enciende nuestro espíritu, Señor. Graba en nuestro corazón lo que tienes preparado hoy para nosotros, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Ahora sí, empezamos. ¿Qué consideras de valor en tu vida? ¿Tu profesión? ¿Qué consideras valioso en tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Qué? ¿Lo que has construido? ¿Tus bienes? ¿Tus acciones? ¿Qué consideras de valor en tu vida? Aquí hace algo tan difícil de entender. Dice, no vale la pena lo que antes consideré de valor. Lo considero basura, con tal de llegar a conocer
bien a Cristo? ¿Conoces bien a Cristo? Hazle esa pregunta a tu izquierda y a tu derecha. ¿Conoces bien a Cristo? Dile. ¿O te falta? ¿O nos falta? Esa es una pregunta interesante. ¿Conocemos bien a Cristo? Cuando se le acercaba a Cristo la ramera, Él no hacía mucho juicio de valor. Solamente le decía, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Tú puedes decir eso? ¿Alguna vez te han ofendido? Y tuviste la capacidad de decirle, no te preocupes, te perdono, no hay problema. No, generalmente ¿qué hacemos? No le queremos ni hablar. No le queremos contestar ni el teléfono. Haya lo que haya hecho. A Jesús se le acercaban de todo. Y Él nunca hizo acepción de personas, jamás. Su palabra siempre fue, vete, tus pecados te son perdonados. Jesús ya sabía que iba a morir por él. Yo me pongo en los zapatos de Jesús y digo, pues tengo que morir por por esto. ¿Vale la pena que yo vaya a morir por esto? Por este leproso, por esta ramera, por este ciego, por este cojo. ¿Vale la pena que yo vaya a morir por esto? Señor, papá, yo voy a ir a morir por algo mejorcito. Y Jesús sabía lo que éramos. Y aún así decidió morir. Porque vale la pena. Valía la pena. Él no miraba ese momento a la persona, miraba lo que iba a pasar más allá. ¿Cuántas personas se convirtieron por manos de los apóstoles? Millones. La Biblia la escribió Pablo, gran parte del Nuevo Testamento, y millones la leemos. Valía la pena morir por ese hombre que perseguía a cristianos, mataba a cristianos. ¿Vale la pena que yo muera por este Pablo? ¿Vale la pena que tú mueras a tu carne por tu hermano, por tu hermana, por tu hijo, por tu esposa, por tu esposo? ¿Vale la pena morir a tu orgullo o no? A veces pensamos, nos ponemos en una postura de tal manera que a veces parecemos mayores a Cristo, mayores a un Dios que no queremos ni siquiera perdonar una ofensa. Siempre decimos otra vez. No está Guido. Voy a tener que usar al Will. Will, ¿puedo usarte? ¿Sí? Will me pide perdón hoy y vuelve a pecar mañana. Y yo le diría a Will, ¿otra vez? ¿Será que vale la pena mover todo un equipo de alabanza para que Will vuelva a Cristo? Vale la pena. Muchos movemos para que solamente conozcamos a Cristo. ¿Cuántos han venido al campamento de Mi Primer Amor? ¿Pueden levantar la mano? Eso, los que faltan están perdiendo algo maravilloso. Pero para que eso pase, todos nos movemos solamente para que tengamos un encuentro con Dios. ¿Vale la pena quemarse las manitos haciendo ¿cómo se llaman los adornitos? Palancas. ¿Vale la pena quemarse toda la noche? ¿Vale la pena hacer refrigerio toda la noche? Cocinar, lavar los baños. ¿Vale la pena? Vale la pena. Eres hijo de Dios. Y a veces nos ofendemos y no queremos saber de Dios por algo que nos hicieron. Dice, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. ¿Cuántos confían en Cristo? ¿Pueden levantar la mano los que confían en Cristo? Si yo te digo, María, confía en Cristo, Dios puede solucionar tu problema. ¿Confías? Y si digo sí, pues ¿de qué me preocupo? ¿De qué es tu angustia? ¿Por qué te angustias tanto? ¿O no confías en Cristo? Son las preguntas más difíciles que me he podido responder y decía, ¿realmente confío en Cristo? ¿O confío en mis fuerzas, en mis influencias, en mis amigos, en mi capacidad?
Mi esposa me decía, pero confía en Dios. Yo le decía, amén, confía en Dios, confía en Cristo. Pero estaba rompiendo noche, amaneciendo porque pensaba en mis fuerzas. El examen más fácil que di fue hace 2 días. Estudié y dije, Señor, confío en ti. Hazme recuerdo de lo que he estudiado. Y cuando vi ese examen, era el examen más fácil que di. Ustedes me ven acá, a veces el mucho conocimiento hace que pongamos confianza en lo que nosotros pensamos y creemos, no en lo que Dios puede hacer. Le quitamos el mérito a Dios. Si tú lo puedes hacer o yo lo puedo hacer, ¿para qué está Dios? Si tú lo puedes hacer. Nuestra confianza es en Dios, porque dependemos de Él. Si Dios dice que no te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Si Dios dice que te va a restituir, te va a restituir. Confía. Y si Dios te ha dado una salvación y te dice que vas a ser salvo, vas a ser salvo. Esa es la confianza que tenemos que tener. Y esta parte no nos gusta oír. Dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección. Y esta parte no nos gusta. Sufrir como Él sufrió. ¿Cómo sufrió Cristo? La angustia era tal, dice que transpiraba gotas de sangre. ¿Cómo será sufrir hasta ese nivel? Y nosotros nos quejamos porque nos contestó mal. Nos quejamos porque papá no te respondió bien. Nos quejamos porque nuestro esposo no nos respondió bien. Nuestra esposa no nos respondió bien. Nos quejamos. Esa parte no nos gusta escuchar. Yo reflexionaba mucho en esa parte. ¿Qué implica sufrir? Es llevar contigo tu cruz y decir, yo perdono, yo amo, vale la pena. Vamos a avanzar. ¿Cuánto cuesta tu salvación? ¿Se han puesto a pensar? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Cuánto cuesta tu salvación? Les decía, ¿cuántos profetas, hermanos, pastores han muerto para que tú estés sentado ahí y para que yo esté acá? Los apóstoles han sido crucificados, muchos, para que la palabra llegue a este lado. Un Cristo fue crucificado para que tú conozcas a Dios. Es el único camino para llegar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Avancemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. Quiero que pienses en eso. ¿Papás pueden levantar la mano? Papás. Ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar a su hijo? Para que se arrepienta, a ver, tu suegra, vamos a tu suegra. Para que se arrepiente la suegra, voy a sacrificar a mi primogénita. ¿Cuántos? Yo no pudiese, porque la amo. Dios amaba a su hijo y dijo, Jesús, vas a ir. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, dijo Jesús. Y Dios le dijo, no, vas a morir porque tienes que morir. Ese fue el grande sacrificio que hizo Dios para que nosotros lleguemos a Cristo. Pero nosotros nos enojamos de cualquier pavada. Nos enojamos de ofensas que decimos, para nosotros no se nos cae el mundo, pero Dios dice, te estás ahogando de un vaso de agua. ¿Cuánto cuesta tu salvación? Hemos muerto tanto para que seas salvo. ¿Lo quieres desechar de esa manera? No vale la pena. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatimó a su Hijo, el unigénito.
Dijo, ve y muere. Porque Will tiene que ser salvo. Porque América tiene que ser salvo. Ese fue el sacrificio. Porque Elenita tiene que ser salva. Que vaya a morir Cristo. Porque Él vio más allá. A veces tomamos o pisoteamos esa acción como si nada. Pero, Will, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Me voy, pues. Somos orgullosos. Ya, pues, me voy, me muero. ¿Qué siempre? Nuestro orgullo nos enceguece y hablamos pavadas. No sabemos lo que hablamos. Y esta pregunta, ¿te lo mereces? ¿Mereces que un Cristo haya muerto? ¿Has hecho algo tú para merecerte la salvación? ¿Qué has hecho tú que valga la pena que Cristo haya muerto? ¿O qué vale la pena que yo haya hecho acá para que Cristo haya muerto por mí? Nada. Nada de lo que nosotros hayamos hecho vale la pena para que Cristo haya muerto. No lo merecemos. Pero Dios nos ama. ¿Qué dice Dios? ¿O qué dice su palabra? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Lean ustedes el 8. 2, 3. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nadie. Lo único que tú hiciste o lo que yo hice, ¿qué dice? Es aceptar el amor de Dios. Es aceptar, decir, sé que Cristo me ama. Todos estamos acá por eso. Hemos sido desechados de este borracho. Y cuando tú sentiste que Cristo te amaba y te daba una oportunidad, por eso decidiste estar acá. Mis amigos siempre me dicen, la iglesia es cueva de maleantes. Hay puro aquel que se arrepiente, hace toda su vida un desastre y ahora quiere arrepentirse. Y le digo, tienes toda la razón. Es gente desechada, gente rota, gente que tiene problemas y que ha reconocido que necesita de Cristo. Por eso estamos acá. Yo no puedo decir soy esto, soy nada. Si no hubiese sido Cristo que salvó mi vida. Todos saben el testimonio de mi vida. ¿Cómo no estar agradecido con ese que reconstruyó mi hogar? Y nos enojamos de pavadas. ¿Qué es lo que Dios ha reconstruido en tu vida? ¿O que estás reconstruyendo? Tal vez si no conocíamos a Cristo íbamos a estar en otro lado. Tal vez ahorita con resaca, terminando una fiesta. O simplemente sentado o echado en tu cama sin saber qué hacer, sin un destino, sin un propósito, diciendo, ¿y ahora qué hago? Con un vacío en el corazón. Muchas veces me pasó en mi juventud, cuando decidí alejarme de Dios, sentía el vacío en mi corazón. Y es un vacío que, ¿ahora qué hago? Parece que no servimos para nada. Sí, estudiamos bien, sí, trabajamos bien. ¿Y cuál es el propósito de mi vida acá en la tierra? Ese vacío solamente lo llena Cristo. Solamente Él. Y te ofrece una salvación para eso. Digamos. Ahora la pregunta, ¿eres salvo? ¿Eres salva? Pueden levantar la mano los que son salvos o sean salvas. Yo soy salvo. Y es fácil ser salvo. Y si no eres salvo, vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo ya murió una vez por ti. No hay más sacrificio. Solamente es arrepentirse. Abajito, ¿qué dice? Leemos todos. Romanos 10:9. ¿Qué dice? 2, 3. Que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees en esto? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Cristo resucitó? Si lo haces, eres salvo. Eres salva. Si no, todavía no eres salva. Es tan fácil como eso. Ahora, sabiendo ese concepto, ¿pueden levantar la mano los que somos salvos? Todos, sí. Si hay alguien que no es, oramos ahorita y somos salvos. ¿Sí? Bien. Ahora pregunta otra vez, si eres salvo o eres salva, ¿por qué no cuidas tu salvación? Todos hemos dicho que somos salvos, ¿sí? ¿Cuidas tu salvación? ¿Lo cuidas? Ya de aquí es más dura la palabra. No vayan a llorar, ¿sí? Solamente tomen conciencia de lo que significa ser salvo. ¿Por qué no cuidamos la salvación? ¿Ya somos salvos y pensamos que nos vamos a ir al cielo así nomás? No. Vamos a ver a la luz de la palabra cuán seria es la cosa. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Leemos en negrillas todos. 2, 3. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupate en tu salvación con temor y temblor. Creemos que somos salvos y ya está, y hacemos nuestra vida como sea. Total, me arrepiento mañana y ya está. ¿Sí o no? Muchos hacemos eso. Uno de mis hermanos me decía, pues yo me arrepiento mañana y ya está. Verídica está. Pero ¿qué dice? Con temor y temblor. ¿Qué significará temor y temblor? Ahí se los puse 3 óvalos en colorcitos. Primero, ¿qué dice? Un compromiso personal con tu salvación. Eres tú y solamente tú. Nadie va a ser salvo por ti, nadie. Tú tienes una relación. Yo tengo una relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuántas veces hablas con Él? ¿Cuántas veces lees de Él? Te hice una pregunta al empezar la prédica. ¿Conoces a Cristo? ¿Lo conoces? ¿Sabes lo que piensa? ¿Conoces sus facetas de papá, de juez? ¿Conoces si es drástico o no es drástico Jesús o Cristo? ¿Dios? ¿Conoces? ¿O no? ¿Cómo anda tu compromiso personal con Él? Segundo, ¿qué dice? Reverencia y humildad. La salvación no te lo mereces. Sé humilde y ten reverencia. Agradece lo que Dios te ha dado. Haz una evaluación. Te vas a sentar, vas a ver la entrada de gran poder. ¿Cuántos conocen la entrada de gran poder? ¿Nadie ha visto? No mientan. ¿No han visto ni por la tele? Sí, yo he visto. Sí. Ahora, hazte esta pregunta. Todos esos que están bailando están perdidos y tú no. ¿No es suficiente para que seas agradecido? Ellos no han visto la luz, tú sí. Para ellos está oculta la palabra, para ti no. Tú sabes cómo aliviar tus penas, ellos no. Tú puedes decir, Señor, perdóname, ellos no. Ellos están aún esclavos. ¿No estaríamos agradecidos por eso? A veces somos muy, muy mal agradecidos. No reconocemos. Y el último que dice, práctica de la fe. ¿Practicas tu fe o no? Te decía, Cristo puede solucionar el problema que tienes. ¿Será? Ya la arruinaste. Ya de entrada te aplazaste con la fe. La fe hay que practicarla. Al principio tenemos dudas. ¿Será Él? No creo. Ya empezamos mal. La primera respuesta es amén. Así será. Y confía. Dios va a hacer esto. Amén. Era la primera respuesta.
así sea, yo creo. No dudes. Esa es la parte que nos cuesta, porque siempre nuestro raciocinio dice, ¿será? No creo. ¿Será que mi esposo cambie? No, ese Satanás no va a cambiar. Ya lo desahuciamos al pobre esposo de entrada. Tu suegra va a cambiar. No creo. Puede cambiar. Solamente es fe. Y eso nos cuesta practicar. Es practicando. No es así nomás. Y para que podamos practicar la fe, ¿qué tiene que pasar? Vamos a ver, ¿cómo tú practicarías que tienes fe? A través de las pruebas, a través de los problemas. Si no tuvieses pruebas, no tuvieses problemas, ¿cómo pondrías en práctica tu fe? Señor, no quiero tener problemas. Tu fe debe ser muy pequeña si es que no los tienes. Porque la fe es la que a nosotros nos hace, Señor, en ti confío. En ti confío. Esa parte nos es difícil. 3 puntos, no se vayan a olvidar. La primera que es, ten un compromiso personal. Segundo, ten reverencia y humildad. Y último, practica tu fe. Practica. No te vayas a olvidar. Filipenses 2:16 dice, ¿asidos de qué? Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para cuando llegue ese día, Señor, gracias. Gracias porque, Señor, también he levantado a las 4 de la mañana en busca de tal hermano. No es fácil. ¿Cuántos quisieran estar en su cama durmiendo? A todos nos gusta dormir. Bueno, a mí me gusta. Levantarse es difícil para muchos, pero tiene que hacerlo. Hablaba con mi papá y decía, ¿has leído el libro que te he enviado ayer? Papá, ¿me has enviado un libro y quieres que hoy yo haya terminado de leer? Sí, porque yo lo he leído anoche, me dice. Papá siempre anda enseñando con sus acciones. Eso es estar así de su palabra y ver, investigar, comer. ¿Qué dice Dios de ti? Quiero conocer a Cristo. Eso significa. Amén, te voy a enviar un libro hoy día. Ya mañana me dices de qué se trata. Amén. Le voy a decir, no, tanto libro, 100 páginas. Y apenas leo 2 y me duermo. Es una lucha. Pero eso es asidos de la palabra de vida. Eso es aprender. Eso es conocer. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Ya vamos, falta poquito. Ahora, la pregunta. ¿Qué vale la pena tanto para perder tu salvación? ¿Qué vale la pena? ¿Vale la pena el problema? Esa pregunta es difícil también. Si hemos muerto, bueno, hemos muerto tantos para que nosotros seamos salvos, ¿por un enojo vale la pena que pierdas tu salvación? Porque te hayas enojado con tu amiga, ¿vale la pena que pierdas tu salvación? O que te hayas enojado con tu esposa, con tu esposo, ¿vale la pena? Les decía, es personal la salvación. Es decir, yo perdono. Esta vez he de menguar yo. He de otra vez decir yo. Eso es menguar. No pues que Él me pida perdón. Vaya si yo no me he equivocado. No es el camino. El camino es decir, aún no tenga la culpa de ir yo y decir, perdóname. Porque eso nos engrandece. Eso te hace grande. Jesús no tenía la culpa. Y aún dijo, ¿qué dijo? Cuando estaba siendo crucificado, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Eso es. Esta es una de las enseñanzas más grandes que hay en la Biblia. Pero tú te enojas con tu hermano, te enojas con tu hermana porque usó tu vestido sin tu permiso, que tus zapatos, ¿por qué no me pides permiso? Y se cierran la puerta y no se habla. Estamos perdiendo la salvación por algo así. ¿Vale la pena? ¿Qué cosa vale la pena para que pierdas tu salvación? Nada vale la pena. Tanto has trabajado, has venido acá para que en un momento te enojes con esa persona y pierdas tu salvación.
No nos queremos hablar en la cama y nos vamos espalda con espalda. ¿Lo ve? Y no nos queremos hablar. Y esa noche viene Cristo. Se quedaron los dos. Y al día siguiente, ¿qué vamos a decir? ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado tanto para esto, para quedarnos. ¿Vale la pena? Te pregunto, ¿vale la pena? No. Si uno tiene que menguar, uno es. Y dice, Señor, perdóname. Y vas y te arrepientes y le dices, ¿sabes qué? Will, perdóname. No quería ofenderte. Me he equivocado. Esa es la actitud más grande que Dios nos ha enseñado. Ser humildes. No nos ha enseñado a ser camorreros, a pelear, bajar del auto y pegarle al minibusero. No nos ha enseñado eso. Por más que el otro tenga la culpa, aprendamos a decir, perdónale, Señor. Ayúdame. Eso nos hace grandes. Muchos decimos, pero es fácil. Y cuando nos estafan, nosotros confiamos en una pareja cuando hicimos un negocio y se fueron. Se llevaron todo y desaparecieron. Y tengo que perdonarle. Tengo que perdonarle, pues. No es 5,000 pesos vale tu salvación. ¿Cuánto vale tu salvación? 5,000 bolivianos, 1,000, 2,000, 3,000. ¿Cuánto vale tu salvación? No hay precio para la salvación. Cristo te dio esa salvación y gratis. Lo único que tenías que decir, ¿qué es para ser salvos? Vamos a volver atrás. 2 cositas decía, y serás salvo, decía. Solo eso, tan sencillo como eso. Y nosotros no queremos aceptar. A veces el orgullo es más. Y no queremos perdonar. Menos si es tu ex y te ha engañado con otro. Nos enojamos, ¿no? Encima si tu amiga más le habla, ya, ahí murió la amiga más. Es una traición esa. Esas cosas banales no pueden separarte de Cristo. No vale la pena. No vale la pena tanto sacrificio. Llevar nuestra cruz es un sacrificio. Cada uno tenemos un problema en particular. Todos. Para uno será más fácil y para otro será más difícil. Pero todos tenemos que cargar nuestra cruz. Hemos venido a sufrir porque muchos tienen que aprender de nosotros que en Cristo hay una salvación. Amén. Sigamos. Wow. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Ahí está. Lo que está sin resaltar es casi, no lo hacemos, no lo practicamos, ¿sí? Raros son aquellos que lo hacen. Pero les he puesto unos puntos resaltados que son cotidianos. Primero dice, enemistades. Siempre tenemos uno que no nos cae bien. Y miren, es una obra de la carne y estás poniendo en juego de salvación. Después dice, pleitos, celos. Somos celosos, celosas. ¿Por qué estás hablando con él? ¿Quién es él? Y empezamos un problema. Pero es una amiga o es un amigo, nada más, te presenta. Seguramente le estás hablando. Y empezamos un problema. Por un celos perdemos una salvación. ¿Vale la pena? ¿Se puede hablar? Y ya está, una explicación suficiente. Iras, contiendas. Son estos pecaditos tan imperceptibles que calan fuerte en nuestra vida. Nos enojamos con los hermanos todo el tiempo. Que me ha mirado, que no me ha dicho que él tenía que hacer y no ha hecho. Sencillo como lavar las tazas, pero no lo ha hecho. Ya nos enojamos porque no lavó las tazas. La actitud de Cristo es, yo lo voy a hacer. No importa, se va a dar cuenta que no lo hizo. Yo lo voy a hacer. Tan sencillo como eso. Pero nosotros lo hacemos grande. Mis hijas a veces se molestan. Yo les veo y dicen, no, te toca a vos lavar los platos. No, a vos te toca, yo he hecho ahí. Ya se enojaron por lavar los platos.
Y a veces digo, ya lo voy a lavar yo. Y mi esposa me dice, pero déjales, tienen que aprender. Ya, otro problema. Es un ejemplo. Son cosas sencillas que a veces hacemos que no medimos la consecuencia. Nos enojamos y estamos perdiendo tanta gente, les decía, que ha muerto para que conozcamos a Cristo, lo desechamos por unos platos. ¿Qué tal esa comparación? Una salvación la perdemos por unos platos que no han sido lavados. ¿Vale la pena? No vale la pena. La actitud siempre va a ser yo lo hago. Y con la actitud y con el ejemplo, la persona va a ver que se ha equivocado. Y él va a conocer a Cristo. Ella va a decir, realmente he hecho mal yo. Esa es la actitud. El amor es la que gana a las personas. No podemos obligar a nadie. El que quiere acercar a Cristo es porque realmente se ha enamorado de Él y va a buscar de Él. Si no, solamente lo estás obligando. Ya no te voy a dar tu mesada, va a venir. Pero no por Cristo, sino por la mesada. Sigamos, ya vamos a terminar. Ahí, por favor, no se van a enojar. Siguiente. No se van a asustar. ¿Qué dice? Atención, ten cuidado. Escucha lo que te voy a decir. Y con esto ya casi terminamos. Faltan 2 diapositivas. El título en rosado, ¿qué dice? 2, 3. Advertencia de desatender, ¿qué dice? Si ustedes abren su Biblia, busquen en Hebreos, van a leer ese título. No lo he puesto yo porque quiero, sino porque así está escrito en la palabra. Atención, advertencia del peligro de desatender la salvación. Título grande, ¿qué dice? Una salvación tan grande. Ahora sí se los leo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¡Wow! Te hace una advertencia fuerte que dice, cuidado, no desatiendas la salvación que has recibido. ¿Estás cuidando de tu salvación? ¿O qué estamos haciendo? ¿Estás cuidando de tu salvación? No les pregunto para no exponerles, pero ¿cuidamos la salvación? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Porque tienes que venir? ¿O porque vienes a adorar y a alabar y a decirle, Señor, gracias porque esta semana he estado lleno de problemas, pero he vencido? ¿A qué vienes? ¿O porque la pastora Marisol se va a enojar? ¿O porque el pastor te va a decir, ¿de cuántos siglos estás apareciendo, Will? O John, ya era hora que te congregues. A veces tenemos vergüenza de lo que nos va a decir el pastor y venimos, pues es que para que no se enoje el pastor, te estás equivocando. Ven aquí para ser agradecido con Dios. Aquí hay un grupo que toca lindo y su única intención es llevarte a la presencia de Dios. ¿Sí? Sé agradecido. No te olvides lo que han hecho tantas personas por ti. Empezando ¿de quién? De Cristo. Murió por ti. Para que tú conozcas a Cristo. Para que yo conozca a Cristo. No pisotees la sangre de Cristo así. No vale la pena. No vale la pena. Acuérdate siempre de esto cuando estés a punto de pecar. Cristo murió por mí. No puedo ser malagradecido. Cuando tengas problema, acuérdate de que la solución está en Cristo. Arrodíllate y dile, Señor, dame fortaleza. Cristo, la noche antes de ser crucificado, dice que la presión era tanta que vino un ángel a fortalecer su vida.
Si hizo eso por Cristo, ¿por qué no puede hacer por nosotros? Que venga un ángel y fortalezca tu vida, porque la prueba es mucha, muy grande. ¿Por qué no? Pide, Señor, dame fortaleza para pasar esta prueba. Señor, este problema no lo puedo enfrentar, ayúdame. Y Él va a enviar fortaleza a tu vida. Esa es la forma. Sigamos, ya falta una diapositiva, en serio, falta una o dos. ¿Qué te importa lo que diga el mundo de ti? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Yo en cambio solo me sentiré, ¿qué dice? Dos, demos toda esa parte con negrita. Orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. ¿Qué te importa lo que diga el mundo de ti? Esta soncita siempre le perdona a su esposo. Que piense mal, pues. Tú estás cuidando tu salvación. Eso estás cuidando. El concepto entre militares siempre había ese, y el que es militar me entiende. Conseguiste una novia cristiana, todo te perdonan. Todo te perdonan. Es verdad. Porque entendemos que la salvación vale más que eso. Nosotros como cristianos tenemos que cuidar esa salvación. Cuida tu salvación. No importa si vos menguas, no importa si vos eres el que siempre pides perdón, no importa. Recibiremos nuestra corona el día que veamos a Cristo y digamos: Señor, aquí estoy, he cumplido, me he mantenido firme. Vamos a sufrir, pero ese día será maravilloso. Ese día dirás: Señor, gracias, no he creído en vano, he creído en ti. ¿Acaso no les parece maravilloso eso? Pero nos enojamos por cosas simples. No perdamos la salvación por eso, no vale la pena. Y terminamos con esto. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. La alabanza puede pasar. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvida lo que has pasado. No vale la pena quedarse en el problema. Nos guardamos los problemas y andamos así, con problemas. Quítate ese problema de encima. Déjalo ahí. Ya basta de sufrir. Basta. ¿Cuánto más quieres cargar? Un predicador decía, y le doy la razón: las chicas a veces se acuerdan de la traición que sufrieron hace 18 años atrás, siguen molestos por eso. Ya pasó, 18 años pasaron. ¿Cuánto más? Se enojan por el hermano porque les ofendió hace 5 años y no queremos perdonar. ¿Cuánto más quieres cargar ese peso? Déjalo atrás. Ya basta. Dice: prosigo a la meta, extendiéndome a lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Tienes grandes cosas y por tener ese pecado o ese rencor en tu corazón no quieres alcanzar las nuevas. Vamos, hermano, a predicar, ven al retiro, vamos a trabajar, y no queremos. Perdemos tantas cosas por simple hecho de que estamos molestos todavía en el corazón. Y nos enojamos con Dios, nos enojamos con Cristo. Dice: Señor, si yo confío en ti, ¿por qué ha pasado esto? Nos enojamos con Dios. Y lo peor que podemos hacer es enojarnos con Dios. Nos enojamos con aquel que sí puede perdonarnos, con aquel que sí puede liberarnos, con el que nos puede dar paz. Nos enojamos con Él. ¿Cómo puede ser posible? Basta de vivir en el pasado. Tenemos un presente y un futuro por delante. Tienes trabajo en la iglesia. La iglesia somos todos. Necesitamos de lo que tú sabes. Necesitamos de lo que has aprendido. Mucha gente te va a buscar y por estar en el pasado no las vas a ayudar. Si Cristo no hubiese decidido morir por nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros?
Cristo murió por ti. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo por alguien más? ¿Por qué no puedes morir a tu carácter, a tu orgullo por alguien más? El día que tú lo hagas vas a ganar una vida para Cristo. Y puedes estar ganando un gran predicador. Tú no conoces los planes de Dios. Les decía, no sabemos dónde vamos a ir el día de mañana. Capaz mañana eres asesora del presidente y tú vas a hablarle de Cristo al presidente, pero por tu orgullo, por esas cosas que no quieres dejar, vas a perder grandes cosas. Y mucha gente no va a conocer a Cristo porque tú no quisiste hacerlo. No somos una pieza más, somos hijos de Dios. Dios murió por nosotros. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por algo, por un propósito, y tú no quieres asumir ese propósito solamente porque estás enojado, porque estás enojada, porque te han hecho una y otra cosa. Solamente por eso no vale la pena. Lo que sí vale la pena es que digas: yo voy a menguar, he de pedir perdón, yo voy a cuidar mi salvación. Esa es la actitud. Aprende a perdonar, aprende a soltar. Deja la carga, porque la carga nos doblega, nos hace sufrir, nos saca lágrimas, llantos, noches que no podemos dormir por el simple hecho de estar pensando en el problema, o por el simple hecho de no poder hablar a la persona que amas. ¿Vale la pena? No vale la pena. Hoy, de todo lo que hemos hablado, quiero que te grabes esto en tu corazón. Nada vale la pena para que tú pierdas tu salvación. Nada. Ni siquiera tu esposo ni tu esposa. Es tu relación personal con Dios. Tú cumples en predicar con tu vida lo que Dios ha hecho en ti, perdonando y prosiguiendo a la meta. Esa tu actitud va a ganar mucho. Amén. Ponte en pie, por favor. Vamos a dar gracias. Espero, confío en Dios que lo que hemos hablado sea grabado en tu corazón. No te olvides, vales la pena, vales un Cristo, vales la muerte de apóstoles, de Cristo, de hermanos, vales la pena. Siéntete orgulloso de que Cristo puso sus ojos en ti. Cumple el propósito de Dios. Cierra los ojitos ahí. Agache tu cabecita. Regálale estos 2 minutitos a Dios y pídele perdón por las cosas que no has hecho o has dejado de hacer por el simple hecho de estar enojado. Cierra tus ojitos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este día, por este momento, Señor, en que nos haces ver que somos nada al lado tuyo, Señor. Nos enojamos como niños caprichosos, Señor. Rebuznamos, Señor, como niños malcriados, maleducados, Señor. Nos enojamos contigo porque no haces nuestros caprichos. Perdónanos, Señor. Renueva, Señor, nuestras fuerzas. Renueva, Señor, el propósito, Señor. Graba, Señor, en mi corazón lo que he aprendido. Que en el momento de la prueba me acuerde de estas palabras, Señor. No vale la pena perder tu salvación, Señor. Por favor, Padre, ayuda a mis hermanos, Señor, donde vayan, donde caminen, Señor. Hazles recuerdo, Señor, que son piezas importantes en esta vida, que tienen un propósito, Señor. Padre, pon ángeles alrededor de cada uno para fortalecer sus vidas en la prueba, en el problema. Consuela sus corazones, Señor, en la dificultad. Trae bálsamo a sus vidas, Señor. Si están desgastados, desgastadas, Señor, renueva sus fuerzas, su compromiso, Señor. Son valiosos, Padre. Gracias por mis hermanos. Gracias por sus vidas, Señor. Te agradezco por cada uno de ellos, Señor. Por favor, Padre, que tus ángeles siempre cuiden su caminar, su entrar y su salir. Cuídalos, Señor. Son valiosos. Los amamos tanto, Señor. Hazles entender el amor que tenemos por ellos. Y dale, Señor, un propósito. Que puedan descubrir su propósito. Y
y que cuiden su salvación, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Eres lo mejor que nos ha pasado. Bien. Ahí te le pasa a mi esposa.